Hace un minuto Parker Schnabel dijo en voz alta lo que nadie en su equipo estaba preparado para afrontar. No eran especulaciones, no era una teoría a medio formar transmitida en voz baja entre supervisores. Era una confirmación sólida e innegable y lo suficientemente enterrada como para forzar un ajuste de cuentas con cada error, cada discusión, cada noche de esta temporada que terminó sin dormir. Lo que durante mucho tiempo se había descartado como terreno malo ya no estaba en silencio. Ahora contaba una historia diferente, una que se negaba a ser ignorada. Y con esa confirmación el tiempo dejó de ser una presión abstracta y se convirtió en una cuenta atrás. Porque el siguiente movimiento salvaría todo lo que les quedaba o pondría fin a la temporada de una manera de la que nadie podría recuperarse. El momento no llegó con gritos ni celebraciones. No hubo puños en alto, ni vítores ni alivio. Llegó en silencio casi cruelmente en medio de un día que ya se antojaba más pesado que la mayoría. El aire del Yukón era cortante y limpio, del tipo que te quema los pulmones si respiras demasiado hondo, y Parker se quedó de pie cerca del borde de la corta mirando el suelo que se les había resistido durante semanas. Las excavadoras estaban paradas cerca con los motores zumbando bajo, no como un sonido de progreso, sino como un recordatorio de que cada minuto costaba dinero, combustible y oportunidades. Esta temporada no había fracasado en un solo colapso dramático. Los había desgastado lentamente. Un poco menos de oro en una carrera. Un poco más de combustible quemado para perseguir los mismos rendimientos. Nada catastrófico, nada digno de titulares, solo la erosión suficiente para hacer que cada decisión se sintiera más pesada que la anterior. Parker había aprendido al principio de su carrera que la minería rara vez fracasa en voz alta. Te desangra en silencio pacientemente hasta que una mañana te das cuenta de que estás operando con esperanza en lugar de margen. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Estuvo a punto de dejarla sin contestar. En la minería, algunas llamadas no traen más que más problemas, más peso, más decisiones que no quieres tomar. Pero algo en esta le detuvo. Contestó, y la voz al otro lado era cuidadosa, contenida, casi cautelosa. No se precipitaba a la emoción. No suavizaba el mensaje. Exponía lo que se había encontrado, dónde se había encontrado y por qué importaba. Y con cada frase Parker sentía que el suelo bajo él se movía de una forma que ninguna máquina podría jamás. No se trataba de oro superficial del tipo que da ánimos y mantiene viva la moral. Era estructural, geológico. La prueba de que la propia demanda había sido malinterpretada desde el principio. Una verdad enterrada oculta bajo capas que todo el mundo había descartado por carecer de valor. El tipo de verdad que no ofrece consuelo, solo consecuencias. Parker cerró los ojos mientras escuchaba porque la confirmación es mucho más peligrosa que la especulación. La especulación te da tiempo. La confirmación exige acción, y la acción a estas alturas de la temporada conlleva costes que no puedes deshacer. Cuando por fin habló, su voz era firme, despojada de optimismo. Preguntó solo lo que importaba. ¿Hasta qué punto estás seguro? ¿Hasta qué profundidad? ¿Cuánto terreno tendríamos que mover para demostrarlo? Cada respuesta le apretaba el nudo del pecho, porque cada una apuntaba hacia la misma conclusión inevitable. Si este descubrimiento era real, entonces la estación en la que creían estar explotando la mina no era la estación en la que realmente estaban. Poner fin a la llamada no trajo alivio sino claridad. Y la claridad, Parker lo sabía, es despiadada. Volvió la vista al corte, semanas de esfuerzo congeladas en tierra estratificada, y comprendió algo que definiría todo lo que vendría después. Esta temporada no estaba fracasando porque el oro se hubiera ido. Estaba fracasando porque la verdad había sido enterrada más profundamente de lo que nadie había estado dispuesto a mirar. Y ahora que había salido a la superficie, ya no había vuelta atrás. Cuando la temporada llegó a su ecuador, la presión se había instalado en los huesos de Parker. No era la aguda ansiedad de los primeros reveses, ni el inquieto optimismo que solía llevarle en los comienzos difíciles. Esto era más pesado. Era la silenciosa constatación de que algo fundamental iba mal, aunque nadie pudiera decirlo aún en voz alta.
Cada mañana empezaba con cálculos en lugar de confianza. Cada noche terminaba con Parker repasando decisiones que ya había tomado, buscando el momento en que la temporada se torcía en la dirección equivocada. Sobre el papel, la operación aún parecía funcional. Las máquinas funcionaban, los horarios del personal se mantenían, y el oro entraba lo justo para mantener el combustible fluyendo y las puertas abiertas. Pero los mineros experimentados saben que las cifras de supervivencia no son cifras de éxito, sino advertencias. Y las advertencias estaban por todas partes. Los costes de combustible aumentaban a medida que los cortes se alargaban más de lo previsto. Las reparaciones se acumulaban a medida que las máquinas se forzaban más para compensar unos rendimientos decepcionantes. Incluso la planta de lavado antaño, un símbolo de impulso, parecía ahora una prueba de paciencia en lugar de una prueba de progreso. La tripulación también lo sintió, aunque no lo dijera. Las conversaciones se hicieron más cortas. Las risas seguían aflorando, pero se desvanecían más rápido engullidas por largos silencios, solo rotos por los motores y la tierra en movimiento. Nadie desafiaba abiertamente a Parker. Confiaban en él. Siempre lo habían hecho. Pero la confianza no borra la incertidumbre, solo la entierra esperando el momento adecuado para surgir. Parker había aprendido que la duda se extiende más rápido que la confianza. Si él vacilaba la operación, lo notaría de inmediato. Así que se mantuvo firme. Tomó decisiones con decisión. Tranquilizó a la tripulación sin exagerar la situación. Pero la firmeza exterior no detuvo la erosión interior. Hubo momentos de pie solo al borde del Tajo en los que sintió que la temporada se le escapaba de las manos, no de forma dramática ni de golpe, sino grano a grano, como la arena de un reloj de arena que se negaba a frenar. Conocía los mapas y los datos. Se suponía que este yacimiento era fiable. No espectacular, pero fiable. El tipo de yacimiento en torno al cual se construye una temporada mientras se asumen riesgos calculados en otros lugares. En cambio, se había convertido en un signo de interrogación. Y los signos de interrogación son veneno en la minería. Cada decisión tenía ahora un peso adicional. Sigues presionando en un corte que debería estar pagando, pero no lo está haciendo. Mueves el equipo y te arriesgas a perder un tiempo precioso. Confías en los datos o en tus instintos cuando ambos ya no coinciden. Estas son las decisiones que definen a los mineros mucho antes de que lo hagan los totales de oro. Lo más duro no era el trabajo, sino la responsabilidad. Cada hora quemada afectaba a algo más que a Parker. Afectaba a la tripulación que confiaba en su criterio, al resultado de la temporada, al legado que seguía construyendo, quisiera o no reconocerlo. El éxito le había hecho visible, el fracaso le haría vulnerable. A medida que pasaban las semanas, la operación empezó a parecer que funcionaba solo por impulso, no por impulso, sino por inercia. Seguían avanzando porque detenerse era peor que continuar, incluso cuando continuar ya no parecía lo correcto. Esa es la fase más peligrosa de cualquier temporada, cuando el esfuerzo sustituye a la estrategia y el agotamiento se disfraza de determinación. Fue durante este tramo cuando el descubrimiento cobraría sentido más tarde. En aquel momento pareció accidental, casi intrusivo, como una respuesta que llegaba antes de que la pregunta se hubiera formado del todo. Pero en retrospectiva las señales siempre estuvieron ahí. Oro inconsistente. Cortes que prometían algo más antes de derrumbarse en decepción. El suelo había estado intentando decirles la verdad todo el tiempo. Un suelo que se negaba a comportarse como debía. Lo que Parker aún no sabía era que la temporada no le estaba castigando por tomar malas decisiones, sino por no haber entendido todo lo que debía. La verdad no estaba ausente. Estaba enterrada esperando bajo capas que todos habían acordado no cuestionar. Y cuando esa verdad finalmente saliera a la superficie, obligaría a Parker a enfrentarse a algo mucho más inquietante que el fracaso. Le obligaría a enfrentarse a lo cerca que había estado de alejarse de lo único que aún podía salvar la temporada de la Quimera del Oro, y a lo mucho que le costaría dar marcha atrás ahora. Porque cuando el peso de la temporada se hizo innegable,
Ya no había lugar para la duda, solo para la elección, lo que escondía el suelo. El descubrimiento no se anunció con el brillo del oro en una batea, ni con vítores resonando en la corta. Surgió como suelen hacerlo las verdades reales en la minería, lentamente a regañadientes, y con una sensación de silencioso desafío. Al principio no era más que una incoherencia, una muestra que se sentía mal en manos de las personas que conocían este terreno mejor que nadie. El material era más pesado de lo esperado, más oscura, comprimida de una forma que no coincidía con las capas que llevaban semanas trabajando. Aún no era una prueba, era una pregunta. Para Parker Schnabel las preguntas son peligrosas, pues desbaratan planes que antes parecían sólidos, pero también exigen atención, sobre todo cuando se niegan a desaparecer. Cuanto más profundizaba el equipo en la anomalía, más incómoda resultaba la pauta. No era aleatoria. No se trataba de mala suerte, sino de una lógica geológica estructurada bajo supuestos que todos habían aceptado sin rechistar. La tierra en la que habían confiado les mentía no maliciosamente, sino de forma persistente. Las capas que se daban por muertas no lo estaban en absoluto. Ocultaban algo más antiguo, algo desplazado lateralmente por fuerzas anteriores a los mapas y modelos mineros modernos. Un antiguo canal desplazado y sellado por el tiempo yacía bajo ellas como una cámara acorazada cerrada. Nadie se dio cuenta de que estaban parados. Lo que hizo que la realización fuera tan inquietante fue lo obvio que parecía en retrospectiva. El oro inconsistente cuenta. La forma en que ciertos recortes pagaban lo justo para mantener viva la esperanza, pero nunca lo suficiente para justificar el esfuerzo. Las sutiles pistas que habían sido descartadas como anomalías y no como señales. La estación les había estado hablando todo el tiempo. Simplemente no habían estado escuchando en la dirección correcta. Para Parker este fue el momento en el que la responsabilidad se agudizó hasta convertirse en algo casi físico. Si la interpretación era correcta, entonces no se habían desperdiciado semanas de trabajo, sino que habían sido mal dirigidas. Y el despiste es más difícil de perdonar que el fracaso, sobre todo cuando procede de tu propia certeza. La confirmación llegó a través de comprobaciones metódicas, no de la excitación. Más muestreos, sondeos más profundos, conversaciones tranquilas entre quienes entendían lo que estaban viendo y se cuidaban de no decir demasiado antes de tiempo. Porque una vez dicha esta verdad en voz alta no se podía retirar. Exigiría una respuesta. La respuesta, sin embargo, era aterradora. Llegar al canal enterrado significaba desbrozar un terreno que ya se había dado por perdido. Significaba abrir capas que nadie había planeado tocar esta temporada. Significaba perder un tiempo del que no disponían y un combustible que no podían permitirse desperdiciar. Significaba ponerse delante de una tripulación ya agotada y pedirles que creyeran en una teoría en lugar de en los resultados. La minería no premia la teoría sino las pruebas, y a estas alturas de la temporada las pruebas escaseaban. Cuando Parker reunió por fin al núcleo del equipo, no hubo ningún anuncio dramático, ningún intento de suavizar el golpe. Expuso los hechos tan claramente como pudo, sabiendo que la claridad haría más daño que la tranquilidad. Explicó lo que mostraba el terreno, por qué el planteamiento actual ya no tenía sentido, y lo que haría falta para probar la nueva interpretación. Se hizo el silencio, no del tipo incómodo, del tipo pesado, del tipo que indica que todos en la sala entienden las implicaciones inmediatamente. No se trataba de un pequeño ajuste, sino de un cambio fundamental que replanteaba cada uno de los largos días que habían tenido que soportar y cada una de las decisiones que tendrían que tomar a continuación. Algunos miembros de la tripulación sintieron un destello de alivio. Por fin una explicación que daba sentido a la lucha. Otros sintieron algo más cercano a la frustración. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se había descubierto antes? ¿Por qué jugárselo todo a una lectura más del terreno? Nadie acusó directamente a Parker, pero las preguntas tácitas flotaban en el aire. El liderazgo en momentos así no consiste en defenderse, sino en absorber la duda sin dejar que se extienda. Parker hizo exactamente eso. No prometió éxito, no vendió esperanza. Reconoció el riesgo abiertamente porque fingir lo contrario solo ahondaría la fractura. Esto no garantiza nada, les dijo, pero no hacer nada garantiza que sigamos sangrando. Esa frase tranquilizó a la sala,
porque todos los presentes comprendieron una simple verdad: la temporada tal y como estaba no era sostenible. Tanto si actuaban como si no, el riesgo ya estaba presente. La única diferencia era si lo elegían deliberadamente. En privado, Parker luchó con el peso de la decisión. Sabía que si esta interpretación resultaba errónea, las consecuencias serían inmediatas e implacables. La temporada no se recuperaría. La narrativa no sería amable, y la responsabilidad recaería directamente sobre sus hombros. Pero si estaba en lo cierto, si el canal enterrado contenía lo que las señales sugerían, entonces todo cambiaría. No solo los totales de oro, sino la historia de la propia temporada. La lucha se convertiría en montaje. La pérdida se convertiría en proximidad. El fracaso se redefiniría como el coste de aprender algo más profundo de lo que nadie había visto. Esa es la cruel ironía de la minería: la tierra no revela sus secretos hasta que ya has pagado por ellos. Cuando las máquinas empezaron a reposicionarse y los planes se reescribieron en silencio, no hubo sensación de triunfo, solo resolución, la que llega cuando ya no hay lugar para la negación, solo acción. Parker recorrió el lugar con una calma concentrada, consciente de que cada sonido de la tierra que se movía tenía ahora un significado diferente. Este descubrimiento no parecía una victoria. El suelo había dicho por fin la verdad. Y ahora la temporada de la fiebre del oro sería juzgada no por lo que había perdido, sino por lo que Parker estaba dispuesto a arriesgar para reclamar lo que había estado oculto todo el tiempo: caída. En el momento en que el plan cambió, la operación lo sintió inmediatamente. La minería tiene un ritmo, y una vez que se rompe ese ritmo, todo suena más fuerte. Las máquinas parecían esforzarse más de lo habitual. Movimientos que antes eran automáticos ahora requerían una explicación. Incluso la propia tierra se sentía diferente, como si se resistiera a ser perturbada después de tanto tiempo oculta bajo supuestos que todos habían acordado no cuestionar. Para Parker Schnabel, las consecuencias no empezaron con la confrontación, sino con el silencio. El tipo de silencio que sigue a una dura verdad. Cuando la gente aún está decidiendo si la cree o simplemente está demasiado cansada para discutir. La tripulación volvió al trabajo, pero el cambio de energía era inconfundible. La confianza había sido sustituida por una cautelosa conformidad. Estaban haciendo el trabajo, pero ahora lo vigilaban de cerca, midiendo cada movimiento con el coste ya pagado esta temporada. El cambio deja al descubierto fracturas que la rutina puede ocultar. A medida que se recolocaban los equipos y se abandonaban los antiguos cortes, empezaron a circular preguntas silenciosas. ¿Por qué se había confiado tanto en la lectura original del terreno? ¿Por qué se habían tolerado semanas de rendimientos marginales antes de este giro? No se trataba de acusaciones gritadas por toda la obra. Eran murmullos intercambiados durante las pausas para repostar y las reparaciones nocturnas transportados por el viento entre motores y agotamiento. Parker las oía sin oírlas. Esa era parte de la carga. Un líder aprende a reconocer la duda, aunque nunca le llegue directamente. No lo cerró. No corrigió en exceso. Comprendió que el escepticismo se ganaba a pulso y que forzar la creencia solo ahondaría el resentimiento. En lugar de eso, se centró en lo que aún se podía controlar: la claridad, la coherencia y la presencia. Se hizo visible sin revolotear, sin microgestionar, pero allí, comprobando los progresos, haciendo preguntas, reconociendo la dificultad, sin dramatizarla. La tripulación no necesitaba discursos de motivación. Necesitaban pruebas de que este giro se basaba en algo más que la desesperación. Aún así, la tensión se apoderó de ellos. Cada retraso se sentía más pesado que antes. El margen de error se había reducido a casi nada, y todo el mundo lo sabía. Cuando las máquinas se averiaban, el silencio que se producía era denso, con matemáticas tácitas. Las horas perdidas se traducían directamente en oportunidades perdidas, y las oportunidades eran ahora el recurso más preciado de la obra. Algunos miembros del equipo se adaptaron rápidamente, canalizando la frustración hacia la concentración. Otros tuvieron dificultades. La minería recompensa la rutina y el cambio repentino les había quitado esa estabilidad. Hubo momentos en los que la irritación estalló inesperadamente, no por un solo error, sino porque la presión no tenía a dónde ir. Parker lo asimiló todo.
Las noches se le hacían más cortas, el sueño más difícil de conciliar. Repetía las conversaciones en su cabeza, sopesando si había explicado lo suficiente, si había esperado demasiado, si este descubrimiento sería recordado como una perspicacia o como una apuesta arriesgada. El liderazgo te aísla en momentos así. Estás rodeado de gente todo el día, pero fundamentalmente solo con las consecuencias de cada elección. Lo que más le atormentaba no era el riesgo que tenía por delante, sino la realización que había detrás. La temporada no había sido cruel, había sido honesta. El terreno había ofrecido pistas desde el principio, y él había confiado en la experiencia y los datos por encima del instinto cuando ambos divergieron. Ese reconocimiento era doloroso, porque significaba que la lucha había podido evitarse al menos en parte, y que sin embargo el arrepentimiento no podía extraerse en busca de oro. A medida que proseguía la extracción, el desgaste físico se hacía imposible de ignorar. Un suelo más profundo significaba una excavación más dura, un avance más lento, un mayor desgaste de un equipo que ya estaba al límite de sus posibilidades. Cada cubo que sacaban de la corta se sentía como un signo de interrogación. ¿Les estaba llevando más cerca del canal enterrado, o simplemente estaban cavando un agujero más profundo bajo una estación ya de por sí tensa? Hubo momentos en los que incluso Parker sintió la tentación de dudar de su propia llamada. Cuando el suelo se resistía y el oro no aparecía de inmediato, el miedo se colaba silenciosamente. Pánico no. Algo peor. El miedo a equivocarse después de convencer a los demás de que le sigan. Pero la duda, como el suelo, tiene capas. Y bajo el miedo de Parker había algo más firme: la comprensión. Las pruebas no habían desaparecido simplemente porque los avances fueran lentos. La verdad geológica no se apresura a cumplir plazos, sino que se revela en sus propios términos. La tripulación empezó a sentirlo también, no a través de la celebración, sino a través de cambios sutiles. El material cambiando de textura, capas que se comportaban de forma diferente a antes. Señales de que el suelo ya no era aleatorio sino estructurado. Esas señales no borraron el escepticismo, pero lo suavizaron. El escepticismo se convierte en paciencia cuando se le aportan las pruebas suficientes para sobrevivir. Las repercusiones no se limitaron al emplazamiento en sí, sino que las decisiones que se tomaron aquí se extenderían al resto de la temporada. Se retrasaron otros planes, se desviaron recursos. Todo dependía ahora de si esta verdad enterrada daría sus frutos antes de que se acabara el tiempo. Al final de la semana, el agotamiento era visible en todos los rostros, incluido el de Parker. Pero junto a él había arraigado algo más: no la confianza, no alivio, compromiso. Habían cruzado una línea que no se podía descruzar. El pivote ya no era una teoría, era una realidad. Fuera cual fuera el resultado, esta temporada se definiría ahora por la voluntad de afrontar un error en lugar de ignorarlo. Parker se dio cuenta de que no se trataba solo de tensión o duda, sino de exposición, de despojarse no solo de capas de tierra, sino de capas de certeza. La operación ya no estaba protegida por la rutina o el impulso. Era cruda, vulnerable y honesta de una forma que la minería rara vez permite. Y en esa vulnerabilidad surgió una nueva verdad. Esta temporada de la quimera del oro ya no se trataba de cuánto oro podían sacar de la tierra. Se trataba de si enfrentarse a la verdad, incluso tarde, incluso dolorosamente, aún podía cambiar la historia antes de que la tierra emitiera su veredicto final. El riesgo que nadie quería. Para cuando la operación se comprometió plenamente con la nueva dirección, ya no quedaba ninguna ilusión sobre lo que representaba. No se trataba de un ajuste, sino de una apuesta. Una que justificaría cada gramo de presión que Parker había absorbido durante toda la temporada, o confirmaría los silenciosos temores que habían estado rondando desde que llegaron los primeros y decepcionantes recuentos de oro. El margen de error se había desvanecido, sustituido por un estrecho pasillo en el que solo la precisión, la paciencia y la sincronización podían mantener viva la temporada. Para Parker Schnabel, el riesgo no era teórico. El consumo de combustible se disparó a medida que las máquinas excavaban a mayor profundidad de la prevista. Las horas se alargaron a medida que el avance se ralentizaba contra un terreno más duro. El equipo, que ya había soportado semanas de tensión, se enfrentaba ahora a unas condiciones para las que no estaba previsto que pasara tanto tiempo sin pausa.
Cada avería conllevaba el peso de un posible colapso no solo mecánico, sino también financiero. El canal enterrado exigía sacrificios antes de ofrecer ninguna prueba. Así es como creen las pruebas mineras. Piden compromiso mucho antes de ofrecer validación. Y el compromiso a estas alturas de la temporada tuvo un coste aterrador. Si el oro no se materializaba lo bastante pronto, no habría una salida elegante. No quedaría ningún pivote que intentar. La temporada terminaría no con un quejido, sino con una finalidad innegable. Parker lo entendía mejor que nadie. Lo notaba en el modo en que las decisiones le seguían hasta el sueño, en la forma en que los números se repetían en su cabeza mucho después de que los generadores se hubieran apagado. El liderazgo nunca se había sentido tan expuesto. Si esta apuesta fracasaba, no habría ninguna excusa externa en la que apoyarse. El tiempo había sido manejable. La tripulación había trabajado sin descanso. La única variable que quedaría sería el juicio, y el juicio es implacable. Hubo momentos en que Parker se preguntó si había cruzado la línea que separa el riesgo calculado de la desesperación. La historia de la minería está llena de hombres que persiguieron una última teoría hasta la ruina, convencidos de que solo la convicción podía doblegar el suelo a su voluntad. Parker no quería convertirse en una de esas historias. Había construido su carrera leyendo la tierra, no discutiendo con ella. Lo que le mantenía firme no era el optimismo, sino la evidencia. Sutil, incompleto, pero innegable. A medida que continuaba el desbroce, el suelo comenzó a revelar patrones que se alineaban con la teoría del canal enterrado. Las capas se comprimían de formas que tenían sentido. La densidad del material cambió de forma previsible. No se trataba de botes, sino de migas de pan, y en la minería, las migas de pan importan. La tripulación también empezó a sentir el cambio no en forma de celebración, sino de recalibración silenciosa. El escepticismo se suavizó y se convirtió en atención cautelosa. Los movimientos se hicieron más deliberados. La gente observaba ahora los cortes de forma diferente, buscando no el oro inmediato, sino la confirmación de que el suelo se comportaba por fin como debía. Aún así, la tensión seguía siendo constante. Cada retraso reavivaba el miedo. Cada hora lenta suscitaba cálculos silenciosos. La planta de lavado, cuando por fin funcionaba con material nuevo, se convertía en un foco de ansiedad colectiva. Nadie hablaba mucho en esos momentos. Observaron, esperaron, escucharon el sonido del agua y la grava como si pudiera tranquilizarles. Cuando por fin apareció el color, no explotó sobre las alfombras, sino que se coló. Lo suficiente para cambiar las matemáticas, pero no para borrar las dudas. Era una prueba, no un pago. La confirmación de que estaban más cerca que antes, pero aún lejos de la seguridad. Para Parker, esa distinción lo era todo. La prueba significaba que la teoría era válida. La recompensa podría llegar más tarde, pero más tarde era un lujo que ya no tenían en abundancia. El riesgo ahora pasaba de si el oro existía a si podrían alcanzarlo a tiempo. El canal puede ser real, pero real no significa accesible. Un terreno tan profundo exige paciencia, y la paciencia es cara. Cada día adicional quemaba recursos que la estación no podía reponer fácilmente. También estaba el coste humano. El agotamiento se acentuaba. La concentración flaqueaba. La tensión de la incertidumbre sostenida afectó a todos, incluido Parker. Se esforzó más no por orgullo, sino por necesidad. Sabía que si la fe flaqueaba en la cima, se fracturaría en todas partes. En raros momentos de despreocupación, se permitió pensar en el peor de los casos, cómo se sentiría al llegar al final de la temporada sabiendo que había visto la verdad demasiado tarde, que había identificado el terreno adecuado pero que le había faltado tiempo para hacerlo valer. Es una de las posibilidades más crueles de la minería tener razón y aún así fracasar. Esa posibilidad agudizó su determinación en lugar de embotarla. Si la temporada iba a terminar, terminaría honestamente, no apuntalada por la negación o las medias tintas. Prefería perder persiguiendo la verdad que sobrevivir aferrándose a una mentira. A medida que pasaban los días, el sitio se asentó en un ritmo tenso. Ni esperanzado ni derrotado. Simplemente comprometido. Todo el mundo entendía lo que estaba en juego y había una extraña claridad en esa comprensión. El miedo se convirtió en algo funcional. La duda pasó a ser ruido de fondo. El trabajo se convirtió en lo único que importaba.
Este era el riesgo que nadie quería, pero que todos habían aceptado. Porque al elegir cavar más hondo habían elegido enfrentarse a la estación tal y como era en realidad, no como deseaban que hubiera sido. Y fuera cual fuera el resultado, esta decisión definiría todo lo que siguió en la historia de la fiebre del oro. Nada es igual. Para cuando las consecuencias de la decisión se asentaron por completo, la temporada ya no se parecía a la que Parker creía estar minando apenas unas semanas antes. El terreno no se había vuelto generoso de repente, y los números no habían explotado en una redención instantánea. Pero algo mucho más importante había cambiado. La incertidumbre que antes parecía caótica ahora tenía forma. La dirección había sustituido a la confusión. Y en la minería, esa distinción puede significar la diferencia entre el colapso y la supervivencia. Para Parker Schnabel, el cambio fue interno, antes de ser operativo. El descubrimiento le había despojado de la ilusión de que la temporada podía gestionarse solo con el impulso. Le obligó a enfrentarse a sus propios supuestos no como errores que ocultar, sino como lecciones que exigían humildad. Esa confrontación fue incómoda, pero también clarificadora. Ya no reaccionaba a los problemas tal y como aparecían, sino que respondía a la verdad del terreno tal y como se revelaba. La tripulación también lo sintió. La tensión que antes flotaba como estática empezó a asentarse en algo más estable. No optimismo, sino aceptación. Ahora entendían por qué la temporada se había sentido mal durante tanto tiempo. La lucha ya no era personal, no se trataba de esfuerzo o competencia. Se trataba de la proximidad a algo que aún no comprendían del todo. Esa constatación no borraba el cansancio, pero le daba sentido. El oro seguía entrando de forma desigual, pero ya no era aleatorio. Surgieron patrones donde antes reinaba el caos. Los cortes empezaron a contar una historia en lugar de plantear preguntas. Incluso los contratiempos parecían ahora diferentes, menos como fracaso, más como información. En la minería la información es moneda de cambio. Y esta temporada por fin había empezado a pagarse en esa forma. Parker observó la operación con una intensidad renovada. No porque la presión hubiera desaparecido, sino porque se había cristalizado. Sabía que este descubrimiento no salvaría la temporada por sí solo. No se trataba de un milagro, sino de una oportunidad que exigía disciplina, moderación y la aceptación de que algunas pérdidas no podían deshacerse. Hubo momentos en los que se quedó solo en el borde del corte mirando hacia abajo, hacia capas que antes se habían descartado como terreno muerto. Lo que le atormentaba no era el arrepentimiento, sino el reconocimiento. La estación le había estado enseñando la misma lección repetidamente, y tuvo que pasar tiempo, costes y tensiones antes de que por fin estuviera dispuesto a escucharla. Esa constatación cambió su forma de pensar sobre la propia minería, sobre el liderazgo, sobre la delgada línea que separa la confianza de la certeza. Ya nada era igual, y eso incluía el resultado. Tanto si la temporada terminaba con pérdidas como con ganancias, ya no se definiría por la confusión, sino por la claridad ganada a pulso. Esa claridad llegó demasiado tarde para borrar todos los errores, pero lo bastante pronto para evitar el peor tipo de fracaso, aquel en el que nunca se entiende qué falló. El descubrimiento replanteó todo lo anterior. Los largos días de oro marginal ya no eran prueba de declive, sino de desajuste. Las discusiones, las dudas. El miedo silencioso. Todo se convirtió en parte de una narrativa más amplia sobre el aprendizaje del terreno en lugar de forzarlo a cumplir. En ese sentido, la temporada encontró su coherencia no a través del éxito, sino a través de la honestidad. Para Parker, esa honestidad siguió adelante. La minería no perdona la ignorancia, pero respeta a quienes están dispuestos a adaptarse. A medida que la operación avanzaba, no hubo vuelta de la victoria, ni declaración de triunfo, solo trabajo, solo concentración, solo la comprensión de que el suelo había dejado de mentir, porque por fin habían aprendido a escuchar. Esta temporada de la quimera del oro no sería recordada por la cantidad de oro que produjo en un solo momento. Sería recordada por el momento en que todo cambió. Cuando la verdad salió a la luz, se asumió el riesgo, y la historia dejó de ser sobre supervivencia para convertirse en un ajuste de cuentas. Porque en la minería nada vuelve a ser lo mismo una vez que la tierra te dice quién es en realidad.
Si esta temporada te ha parecido más pesada, oscura e incierta que cualquier otra anterior, ahora ya sabes por qué. Un descubrimiento cambió toda la historia y las consecuencias aún están desarrollándose. Siga con nosotros. Mientras la presión aumenta, los riesgos se acentúan y la verdad sigue saliendo a la superficie. Suscríbase, comparta sus opiniones a continuación y recuerde que en La Fiebre del Oro, la Tierra siempre dice la verdad al final.